¿Cuántos talentos se habrán perdido porque nadie los vio a tiempo? ¿Cuántos quedaron fuera por nacer en un pueblo pequeño o por no estar en el momento preciso? Ese qué pasaría si es uno de los grandes dilemas del fútbol, y una pequeña solución ha sido el Scouting, una red de ojeadores que busca talento por todo el mundo. Algunos nombres son ya legendarios. ¿Os suena Johnny Calafat? Es el hombre que detectó en su día a Vinicius, Odegaard, Endrick, Arda Güler o Rodrigo antes de que el mundo les conociera, y a la vista está que contar con un analista de calidad te genera una ventaja increíble. Aunque esta profesión no nació junto a la de entrenador o director deportivo, en años de Di Stéfano, Pelé, todo se reducía a las categorías profesionales, pero el fútbol ha crecido a pasos agigantados, lo que hace más complicado llegar a la élite. Hoy en día el scout llega hasta categorías semiprofesionales o regionales, y te preguntarás el por qué. Pues básicamente porque ya todo el mundo sabe que en cualquier rincón hay futbolistas profesionales disfrazados de amateur. Sin embargo, el problema es que ni ellos mismos lo saben, y es esta la razón por la que surge la figura del ojeador. Hoy vamos a hablar de la otra cara de ese trabajo con Jaime Saelices, analista y scout del Burgos Club de Fútbol de Segunda División en la temporada 2023-2024 y que ahora trabaja en una agencia FIFA llamada Iconex, lanzada hace muy poquito, este mismo verano, en Zaragoza, precisamente el lugar en el que estamos, en las instalaciones del Club de Fútbol Hernán Cortés. Bueno, Jaime Saelices, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal. Estamos aquí en unas instalaciones bastante conocidas para ti. Estuviste aquí en el Hernán Cortés durante buena parte de tu tiempo como jugador, también has estado como entrenador, así que esto tampoco es territorio desconocido para ti, ¿no? No, así es. Bueno, aquí jugaba cuando era niño, aquí entrené mis primeros equipos y aquí hice mis primeros informes de jugadores, de fútbol base. Pero aquí empezó todo, sí, claro. Aquí empezó, has sido entrenador, ahí cuando ya eras míster ya empezabas a ser un poquito lo que eres ahora, ¿no? Scout, analista, ojeador, se puede llamar de muchas maneras distintas, ¿no? Sí, bueno, yo scout, digo, pero sí, scout, ojeador. ¿Son sinónimos? Sí y no, porque al final, pues scout también es el analista de equipo rival o de equipo propio, entonces, pues bueno, pero sí, vamos a decir que scout. Ok. Pues aquí hice mis primeros cortes de vídeo, de videoanálisis, con Longo Match y Naxport, y eso, aquí fui a ver mis primeros partidos de categorías inferiores por los campos de Zaragoza. Okay. Informes para la Secretaría Técnica del club, vaya. Es también el desempeño ese que también tienen los entrenadores, ¿no? De fútbol base y de categorías regionales, ¿no? Funcionar también un poquito como ojeadores, ¿no? Sí, sí, no, hombre, por supuesto, al final aquí cuantos menos recursos tienes, pues cuanto más abajo estás, pues tienes que hacer más cosas, que es donde más se aprende también, yo creo. Ahora, en cambio, te estás desempeñando otra función. Hace muy poquito me contabas antes, fuera de cámaras, iniciaste una agencia oficialmente catalogada como agencia FIFA llamada Iconex junto a un compañero. Cuéntanos un poquito, ¿cómo ha surgido este cambio para ti? Yo, antes de montar la agencia, voy a ir un poquito más para atrás, ¿vale? Sí, te no voy te a contar preocupes. un poquito. Yo terminé la carrera Okay. en 2022 y luego pues cursé un máster de Scouting y Análisis de Rendimiento y a raíz de ahí conseguí unas prácticas en el Burgos Club de Fútbol. Estuve un año aprendiendo mucho en una Secretaría Técnica Profesional. A raíz de esa etapa de mi vida empecé a realizar trabajos como freelance. Okay. Y hasta que di con Alex, que es el que está conmigo en la agencia, el agente. Okay. Y además está también un chico de marketing. Y la verdad que muy contentos. De momento pues estamos empezando, somos una agencia pequeña, pero con mucha ilusión. Esta faceta ahora nueva tuya como agente también tiene muchas similitudes con lo que es un ojeador, ¿no? Seleccionas a jugadores. Es verdad que el fin y el objetivo de seleccionar a esos jugadores y traértelos a tu terreno es diferente el fin, pero más o menos también tiene muchas similitudes, ¿no? Bueno, sí y no. Al final sí que es verdad que lo que haces es captar, Sí. es ver fútbol y captar jugadores. Claro, por eso te habrá llamado la atención, imagino. Sí, lo único que al final también es diferente. Por ejemplo, un scout de un club lo que hace son trabajos para el secretario técnico o el director deportivo, exacto, según lo grande que sea el departamento del club. Pero aquí lo que hacemos es captar lo que nos gusta para luego intentar ayudarlo y acompañarlo en su carrera profesional, intentar pues, que progrese y ayudarlo. Es diferente porque al final también tienes que hacer una labor un poquito comercial, por así decirlo. Más humana también, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, al final, para ayudar al jugador entra también entra todo lo humano y demás. Al final el scout del club sí que se queda un poco más
más al margen, vaya, por así Claro, decirlo. sí. Yo, pues, al final el scout de club es un opinador, por así decirlo. Vale, ¿Vale? sí, O te sea, pillo. hablas de lo bueno, de lo malo del jugador y luego los que están encima tuyo deciden. Ujú. Y aquí es un poquito pues, diferente, hay que estar más en contacto. Volviendo a tu etapa como analista en el Burgos, en un equipo de segunda división, en un club profesional, te quería preguntar, ¿cómo era tu día a día? ¿Cómo valoras esta experiencia? Imagino que mucha responsabilidad, ¿no? Bueno, a ver, responsabilidad, pero bueno, también mucha ilusión. Sí que llegas con un poco de nervios, porque al final es la primera experiencia que tienes en el mundo del fútbol profesional, pero bueno, también vas con muchísimas ganas. Y la verdad que yo lo valoro como una experiencia muy bonita y guardo un gran recuerdo de toda la gente de allí. ¿Qué divisiones analizabas en aquel entonces? He leído algo de la segunda liga francesa, la primera división croata, si no me equivoco. Sí. En el área profesional del Burgos, ¿qué divisiones analizabais sobre todo? Sí, pues a ver, sobre todo pues, fútbol nacional, primera ref y segunda división, y hay segunda ref, y luego pues ligas extranjeras. Controlo la segunda francesa, la primera portuguesa, la primera croata, la bosnia, y vale. Como si fuera poco, ¿eh? También. Sí, bueno, es que estás 24/7 viendo fútbol prácticamente. No, claro. Sobre todo el Burgos imagino que le daría bastante caña al tema de primera y segunda ref, ¿no? Digamos que es el mercado principal de estos clubes más humildes. Sí, sobre todo la primera ref bueno, segunda división, pero sí, sobre todo primera ref. Yo creo que es el perfil de pues, un equipo de media tabla, media tabla a nivel de presupuesto de mitad para abajo. Te diría que al final yo creo que es la de todos, la categoría principal es la primera ref, es donde tienen más acceso. Y yo creo que así va a ser, cada vez se va a firmar más gente de primera ref. En el caso de la Sociedad Deportiva Huesca es así, o sea, hay muchos clubes que acaban de ascender, es donde se fijan, la primera ref es donde más se está acudiendo ahora. Sí, es que hay mucho nivel, Sí. cada vez el nivel está más cerca de la segunda división, hay muy poquita diferencia. Prueba de ello que al final pues, un montón de jugadores que han estado en primera ref luego han rendido a la perfección en segunda división. Véase pues, equipos como el Córdoba, que está llena de jugadores de primera federación. Bueno, hay un montón de jugadores. Okay. La categoría está llena e incluso hay jugadores en primera división. Vale. Te pregunto también por la figura del director deportivo, que muchas veces es catalogado como un ojeador, ¿no? Es decir, también tiene un poquito esa función, pero quería que nos la diferenciaras un poquito tú, porque tú como analista trabajabas con el propio director deportivo. Cuéntanos, él te daba una serie de premisas, Sí. tú explorabas ciertos mercados y le dabas a X jugadores. Cuéntanos un poquito. A ver, yo creo que la diferencia, esto también depende de, pues es que hay veces que según el presupuesto que tenga un club en categorías más bajas, pues el director deportivo es el que hace todo, el que lleva toda la parcela y no hay ningún scout. Vale. Y solo es el director deportivo el que ve fútbol. Pero ya en una estructura profesional, el director deportivo pues es el que se encarga de que todo funcione dentro del club. Entonces tiene muchas más tareas aparte de la confección de plantilla, aunque por supuesto es el máximo responsable. No, desde luego. Y es el que decide, el que dice la última palabra, vaya. Aquí en concreto estaba el director deportivo junto con el secretario técnico, que es el que dirigía a los scouts. Vale. Estábamos 5 scouts, estábamos. Y nada, pues el secretario técnico es el que nos organizaba las tareas y supervisaba. Y es al que le entregábamos los informes, claro. Te quería preguntar por esto mismo, por las divisiones que analizabas, más cuento la segunda francesa, la primera división croata. En estas divisiones que nos estamos perdiendo, porque es verdad que en España somos como un poco egocéntricos, ¿no? Bueno, a ver, al final el fútbol es fútbol. Al final se juega 11 contra 11 en Sí, cualquier país, ¿no? exacto. Para mí sí que hay niveles ahí. A mí me sorprendió mucho la liga croata, me pareció muy entretenida y con jugadores jóvenes de mucho nivel. Vale. Y luego, pues por ejemplo, la francesa es muy fuerte, o sea, es una liga de jugadores muy potente. La segunda francesa. Sí, la segunda división francesa, es muy física. Y en Portugal, muchísimo pie, jugadores Vale. con muy buen pie. O ¿Hay sea, presupuestos también presupuestos más elevados en estas categorías Depende. extranjeras? Hay de todo, como en cualquier liga. Aquí Vale. En segunda división tienes jugadores tienes algún jugador cobrando 2 millones o 2,5 millones Ya. anuales y tienes otros cobrando 100.000 euros.
que yo creo que ahora mismo es el tope, el mínimo salarial, vaya. Te pregunto también por tu día a día como ojeador en el Burgos, más o menos cuántos partidos eras capaz de ver al día o cuántos tenías que ver, ¿había un mínimo? Bueno, en torno a 2 partidos diarios. 2 partidos diarios. En torno a 2, se pueden ver 3, te diría, pero más de 3 yo por lo menos no, No es capaz. me cuesta mucho. Allá son 6 horas. No, es que son 6 horas que no te sientas delante de la televisión Vale. con una Coca-Cola Claro. a ver el partido. Al final tienes que estar atento. Y Intensas, cansa. sí. Parece que no, pero Claro. cansa. Pero bueno, 3 partidos es muy buen número. Y bueno, y luego en vivo el fin de semana. Huesca, Zaragoza. ¿Alguna vez al extranjero? Una vez subí a Po, a Francia. Ah, bueno, claro. Bueno, y luego pues en primera red pues Tarazona, a Tudela también bastante, Utebo, bueno, todo pues, Sí. esta zona de aquí. Sí, el noreste peninsular, Sí, sobre más o todo. menos, sí. Y, por ejemplo, ¿qué criterios seguías a la hora de hacer un informe de partido? Es decir, ejemplifícanos qué anotabas en un informe y qué le podía interesar al director deportivo. A ver, en un informe de partido, al final trabajamos con unos perfiles, todos los scouts del club, según la posición en la que juega el jugador, y lo que hago es clasificarlos según perfil y les pongo una nota. Vale. A los jugadores, una nota totalmente subjetiva, pero en función a los criterios que... No, lógicamente. A los criterios que me han dado, vaya. Claro, sobre todo depende mucho el ver a un jugador en campo, en vivo, y verlo por la televisión, ¿no? Habrá cosas, por ejemplo, que no puedas percibir. Claro, no es lo mismo ver un partido en vídeo que verlo en el campo. Al final hay cosas que no se ven. O sea, al final en el campo tú puedes ver al jugador, le puedes ver comportamientos que desde el vídeo no se ven. Puede ser pues, con los compañeros o con el árbitro, es un líder, no es un líder. Ves lo que hace cuando no tiene el balón, que también es importante. Vale. Si desconecta de la jugada, ¿Y todas estas cosas lo anotas en un informe? Sí, me llama la atención, sí. Vale, perfecto. Al final, yo anoto lo que me llama la atención. Te pregunto también por un tema que he hablado mucho con los invitados que han venido hasta ahora al canal, que es aquello de que los jugadores de segunda ref o tercera ref, hay jugadores que valen la pena, pero que como no reciben la oportunidad de dar el salto al fútbol profesional, pues se quedan allí estancados. ¿De esto tú qué opinas? Y te pregunto, tú que eres analista y ojeador, ¿cómo detectas a un jugador que puede estar en una categoría mejor? A ver, yo creo que al final que para llegar al fútbol profesional tienes que tener suerte. Hay que tener suerte. Hay que tener una parte de suerte. Sí. Ya sea con las lesiones, con que pues, cuando tienes 20 años o 21, bueno, que alguien que alguien crea en ti. Pero también hay que estar preparado, hay que trabajar mucho. Aparte de la suerte hay que trabajar mucho y esperar la oportunidad. De hecho, hay jugadores pues eso, que han llegado con 28, 29 años. Yo creo que llegar es muy difícil. Sí. Y que el talento no es solo talento. O sea, hay mucho talento que por supuesto no ha llegado. Pero no es solo talento. Al final hay que tener muchas más cosas. Y yo creo que al final a la mayoría le acaba llegando la oportunidad en algún momento de su vida. Hay gente que ha salido de... Mira, por ejemplo, Carlos Vicente, el chico que está en el Alavés. Sí. Llegó al fútbol profesional por el camino largo. Segunda B, segunda ref, primera ref, y ahora está en primera división. Ya ha pasado por todas las categorías. No, desde luego. Hay muchos jugadores que pasan por todas las categorías. Lo ideal, yo creo que sí que, por supuesto, para un jugador, lo ideal es pasar de filial al primer equipo. Ya. Eso es lo ideal, pero no siempre ocurre. Y estas apuestas que se hacen de jugadores de segunda ref o tercera ref que dan el salto a primera o segunda división, ¿cómo se detectan estos jugadores que sobresalen tanto? Bueno, al final tú lo vas a ver y tú haces un informe individual del jugador o lo destacas. Es ir a verlo y ver qué cualidades tiene, ver si crees que tiene potencial o no lo tiene, entonces lo destacas o no lo destacas. Yo al final yo solo opino, por así decirlo, el scout como tal opina de los jugadores, pero el que decide luego es el de arriba. Y si has acertado o no, es que tampoco es acertar o no acertar, porque luego pues al jugador igual no se le da esa oportunidad o se rompe la rodilla o es que influyen muchas cosas. Yo creo que no es acertar o no acertar como tal. Así que por supuesto pues, gusta mucho cuando tú detectas o por así decirlo, o destacas un jugador y lo ves que llega al final, es satisfactorio verlo. Pero bueno, es que influyen muchos factores que creo que no es posible controlarlo todo. Y todas estas cosas que nos estás contando, Jaime, que por cierto me parecen muy interesantes porque digamos que es un tema un poco desconocido, ¿no? El perfil de un analista, de un ojeador, no se habla mucho, incluso hay confusiones, como te he dicho, con un director deportivo que tiene ciertas funciones similares, pero no es lo mismo exactamente. Mucha gente también se lo preguntará.
¿Está bien remunerado el trabajo de un ojeador o analista? ¿Se puede vivir de ello incluso? Sí, hombre, sí, se puede vivir de ello. Al final, bien remunerado, pues depende, como todo. Pues es que al final, según la categoría en la que estés, Claro. en el club en el que estés, el presupuesto que tenga el club. La horquilla es muy amplia, ¿no? La horquilla es muy amplia. Habrá ojeadores cobrando muchísimo, muchísimo dinero y otros que no tanto. Ya. Y otros que no cobren. Por ejemplo, pues cuanto más baja la categoría, pues menos dinero se Muchas veces son los entrenadores, los propios analistas, sí, al final, y los ojeadores. Cuantos menos recursos tienes, pues menos. Exacto. En categorías regionales es algo que pasa, sí, te quiero decir. Sí. ¿Tiro de segunda ref, primera ref se puede vivir? Sí, yo creo que sí, que se empieza más o menos. Tampoco te sé decir, es que depende Claro. del club. Al final, seguramente, pues igual hay alguno en primera ref cobrando más que alguien de segunda división. Puede ser, Ya. según el club en el que estés. Es que depende de. Yo creo que la horquilla es muy amplia. Pero sí se puede vivir. Hay gente que vive de eso. Creo que segunda división. 100%. No, 100% no. No. No 100%, pero bueno, sí que es un buen sobresueldo mínimo. Vale. Te diría yo. Pero bueno, sí, habrá más que viven que no. Esos chavales que estén interesados en este mundo, que estén locos por el fútbol y digan, hostia, yo quiero ver fútbol sin parar, yo quiero ser un scout, analista, ojeador, como lo quieran llamar. ¿Qué tienen que estudiar? ¿Cómo pueden acceder a esta profesión? Bueno, a ver, yo lo que sí que haría es formarme. Ahora mismo la verdad que hay un montón de cursos. No sé cuál está bien y cuál no, pero yo creo que la mayoría estarán bastante bien. Bueno, la mayoría, algunos. A ver, que luego hay de todo por ahí. Pero, por supuesto, una formación y yo lo primero que haría es ir al club más cercano que tenga o un club de fútbol base y ofrecerme gratis e ir a empezar a hacer informes, empezar a aprender. Hay que trabajar, pero yo es por donde empezaría. Luego, al final, cada uno pues va por donde puede. Exacto. Y por donde le va llevando, pero yo empezaría así. Porque en tu caso, por ejemplo, estudiaste una carrera, Ciencias de la Actividad Física y de Deporte, si no me equivoco, y luego hiciste un máster ya para sumergirte en este mundo, ¿no? Sí, pero no hace falta hacer la carrera. Vale. Pero el máster yo creo que sí. De hecho, ahora en todas las ofertas laborales que voy viendo por ahí, piden titulación. Vale, perfecto. Y además es que para aprender a trabajar yo te diría que es importante formarse. No, sí, sin duda. En cualquier oficio del mundo. Sí, por eso. Perfecto. Pues aquí cerramos la entrevista, Jaime. Ha sido un auténtico placer todo lo que nos has podido contar. Perfecto. Muchas gracias a ti. Y ahora, si te animas, nos sometemos a un test de 60 segunditos. No te quitaremos más de un minuto, que ya llevamos buen rato. Con que eso. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos ahora. Empezamos el test con Jaime Saerices en 3, 2, 1, tiempo. ¿Cuántos equipos compiten en la Liga Croata? Ahí va. 10. Pues, perfecto. ¿En cada grupo de primera ref cuántos? 20. Nación infravalorada que saca grandes futbolistas. Nación infravalorada. ¿Puedes pasar? Georgia. Dime un equipo de segunda división con 2 victorias hasta ahora. Un equipo con 2. Solo uno. ¿Puedes pasar? Ay, Valladolid. Sí, uno con 2 derrotas. Zaragoza. Grupo de segunda ref con más nivel. Te diría el 3. Actual líder de primera división. ¿Quién es el líder? Dime uno de ellos. Paso. Vigente campeón de la Liga Portuguesa. Benfica. Sporting de Lisboa. Un referente en tu profesión. Quique Cárcel. Comunidad autónoma que más futbolistas proporciona al fútbol profesional. Paso. Tiempo. Jaime ha sumado 11 puntos en nuestro test de los 60 segundos, con los que se coloca cuarto. Pero lo importante aquí es lo que hemos escuchado: cómo un ojeador marca la diferencia en mercados modestos, cómo se coordina con un director deportivo y qué es lo que realmente se ve en vivo en un campo y no aparece en la tele. Hemos hablado de todo esto, desde cómo se detecta el talento en segunda o tercera ref, hasta cuántos partidos llega a ver un scout profesional y qué deben contener sus informes. Así que desde aquí, desde las instalaciones del Hernán Cortés en Zaragoza, nos despedimos de este nuevo episodio del canal en el que hemos descubierto cómo trabajar realmente un ojeador profesional. Si te ha interesado la conversación con Jaime, suscríbete al canal, activa la campana y sígueme tanto en Instagram como en Twitter y TikTok para no perderte los clips destacados y los próximos vídeos. Déjame en comentarios a quién te gustaría que traigamos al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.